esto, en efecto, es ridículo, como menciona Ramiro, que se olvida el pasado, que de la derecha quiera plantearnos mediante sus principales figuras que la violencia comenzó en 2018. Llegó López Obrador y bueno, México se convirtió, no sé si usted ha visto la serie, pero en The Walking Dead y AMLO es Negan, ¿no? No sé, ¿no? Una situación así, ¿no? El peor de los villanos, apocalíptico y así. Pero fíjate, yo lo que te quiero preguntar a ti, Manuel, tú que has estado siempre, pues vamos, cerca y has observado a los medios de comunicación desde hace muchos años, eh, eh, ¿qué te provoca también el hecho de tener a un Ciro Gómez Leiva saltando de inmediato ante estos planteamientos de Pigmenio Ibarra sobre Felipe Calderón y sobre Genaro García Luna, saltando para defenderles? ¿Esto se debe a la amistad? ¿Se debe al agradecimiento? Un conductor de noticias tiene, pues vamos, puede legítimamente de pronto saltar a defender a sus cuates en una mesa de análisis. Pues yo creo que en parte tiene que ver con la manera tan airada en que defendieron durante mucho tiempo pues el desastre de país en el que ahora estamos metidos, ¿no? Es decir, los medios de comunicación y los comunicadores defensores de los intereses de la oligarquía neoliberal son corresponsables del desastre en el que se sumió el país por violencia, al tratar de ocultar muchos datos e información que ya eran de dominio público y que hicieron lo posible por minimizar el desastre de este modelito económico que benefició mucho a unos cuantos personajes de las élites mientras el país se desfondaba, ¿no? Entonces, durante años estuvo este asunto de tratar de posicionar a Felipe Calderón como un político valiente que se atrevió a enfrentar a los cárteles de la droga, cuando se callaron todas las trapacerías de García Luna, que ahorita está preso en Nueva York acusado de traficar cocaína junto con el cártel de Sinaloa, ¿no? Que parece que es un tema que a varios columnistas se les ha olvidado, ¿no? Ese cargo de tráfico de cocaína de Genaro García Luna, que era el gran estratega y el súper secretario de Felipe Calderón en su infame e inmunda guerra contra el narcotráfico, que realmente pues fue una guerra contra los pobres en este país para que las empresas transnacionales pudieran explotar aún más los recursos naturales que estaban en disputa en varias regiones del territorio nacional, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con esto y por supuesto que también, no sé en el caso de Ciro Gómez Leiva, no me consta, pero en el caso de otros varios comunicadores y columnistas, desde luego que había una cercanía y una amistad e incluso algunos favores por parte del sistema de espionaje que tenía montado Genaro García Luna. Ahora que están de moda los audios de Alito y de otros personajes, de Alito Moreno, el presidente del PRI, pues García Luna tenía montado un sistema de espionaje bastante amplio en el que por ahí filtraba algunas cosas a medios de comunicación consentidos, a directores de periódicos, a cosas de este tipo, y muchos de ellos pues le deben varios favores a García Luna. Por eso no es de sorprenderse tampoco esta defensa tan airada de algunos comunicadores hacia la desastrosa gestión de Felipe Calderón. Es decir, ahora nos tratan de vender la idea de que la violencia en el país se creó de 2018 para acá. Cuando tú ves las estadísticas del INEGI de homicidios dolosos, es muy evidente que hay una tendencia a la baja desde 1992 hasta 2006 y a partir de ahí se dispara la gráfica y las cifras, ¿no? ¿Qué pasó en 2006? Pues pasó el fraude de 2006 de Felipe Calderón y pasó la guerra contra el narcotráfico. Eso fue lo que marcó un antes y un después en la historia de este país y que ha generado una crisis humanitaria sin precedente. Ahora nos quieren decir que los efectos de esa situación, más de una década que seguimos padeciendo los estragos de ese tipo de acciones, son consecuencia del gobierno actual. Digo, me parece un infantilismo y otro intento más de engañar a la gente, ¿no? Porque es cierto que el gobierno de López Obrador no ha podido contener
el clima de violencia que existe a nivel nacional. Ellos están diciendo que están tratando de atender las causas, que yo creo que es una medida correcta. Habría que cuestionarse si además de atender las causas profundas se podrían hacer algunas otras cosas de manera más inmediata. Pero ese sería otro debate, no el hecho de atribuirle todo al actual gobierno, como si el desastre de los últimos 2 sexenios simple y sencillamente no hubiera ocurrido, ¿no? O sea, esto es otro intento más de seguir defendiendo la oligarquía neoliberal. Ese es el trasfondo real de esta airada defensa del calderonismo que todavía persiste ahí. ¿Qué tantos beneficios repartió Calderón entre esta élite que lo siguen defendiendo con tanto ahínco después de que convirtió el país en una fosa clandestina? O sea, ustedes revisen las cifras de las fosas clandestinas, de la crisis de desaparecidos, y es evidente que hay un antes y un después de las acciones de este señor. Es decir, los fraudes electorales que vivió México en 2006 y en 2012, pues han generado consecuencias en lo social. El país se convirtió en un reguero de sangre. Ese fue el gran legado de Felipe Calderón, que ahora pues está ahí muy plácidamente viajando por el mundo en su puesto que tiene ahí dentro de la Fórmula 1, echándose sus chapuzones y agüita ahí en las albercas, mientras dejó un tiradero de país, y todavía tiene el cinismo y la desfachatez de salir a opinar sobre temas de política pública, ¿no? Y que todavía haya comunicadores que lo defienden, me parece infame. Y también no hay que dejar de lado que ahorita está muy fuerte el nado sincronizado entre estos comunicadores de la derecha para tratar de posicionar la idea de que el triunfo electoral del próximo domingo de López Obrador y de Morena va a obedecer a las alianzas a las presuntas alianzas del gobierno de López Obrador con el narcotráfico. Es una narrativa que estos mercenarios de la información han tratado de imponer desde la derrota electoral de las elecciones intermedias en el 2021 y que están refriteando ahorita y que muy probablemente van a refritear el próximo año en el Estado de México y en Coahuila, donde también habrá elecciones, y también en el 2024. Entonces hay que estar muy atentos para no dejarse engañar por estos personajes que claramente tienen un interés económico, porque como decía Alito Moreno en uno de sus escándalos, él decía que a los periodistas no había que matarlos a balazos, sino matarlos de hambre. Pues muchos de los que no han matado de hambre el viejo sistema neoliberal, pues son ahora los que están defendiendo tan airadamente a estos sinvergüenzas, ¿no? Sí, me queda claro que a Ciro Gómez Leiva no lo mató de hambre Alito Moreno, pero ¿qué les parece, compañeros, que profundizamos un poco más antes de entrar al tema de Alito? Profundizamos un poco más precisamente en ese nado sincronizado preelectoral. Y le pido a don David